Apreciados estudiantes, bienvenidos nuevamente a este nuevo escenario donde vamos a tener un conocimiento más profundo frente a la pista número 3, titulada Origen del Universo. Como siempre, bienvenidos a todos ustedes. Mi nombre es Andrea Jacqueline Bolaños y estaré compartiéndoles algunas informaciones referentes a este tema tan interesante. Y también en pantalla nos está acompañando nuestro amigo Cristian. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Hola chicas. Bueno, muy feliz de saludarlos nuevamente en esta pista sobre el origen del universo uno, donde vamos a estar trabajando diferentes contenidos con respecto a la historia de la lectura, la escritura, la oralidad y los subgéneros literarios. Espero que sea también de su agrado todas estas proposiciones que les estamos dando a conocer. Entonces me permito, profesora Jacqueline, a compartir pantalla por acá. Entonces, empezamos aquí con Origen del Universo y con el tema uno para que lo contextualicemos. Muy bien, gracias, Cristian. Bueno, a ver, es importante desde el inicio de esta pista que podamos comprender cómo el ser humano ha tenido una gran intención de comunicarse de una manera correcta, de una manera que propenda por el entendimiento y también la ampliación del conocimiento, donde las palabras se han configurado en un puente fundamental para lograr expresar los sentimientos, los saberes, los pensamientos que se tienen frente a la realidad mucho antes de que existieran los libros, las pantallas, este tipo de comunicación que estamos teniendo en este espacio académico, pues existieron otras formas de contar, de transmitir las historias, los conocimientos y también de conversar, de comunicar las realidades. Este diálogo permitió que la oralidad y la literatura confluyeran para que se conozca algo como la oralitura, que es el arte vivo que nos acompaña día a día. Con el tiempo, pues vamos a ver durante todo este escenario que empezaron a configurarse los primeros signos escritos, también empezaron a enmarcarse las oralidades plasmadas a través de diferentes imágenes, lo que permitió profundamente dar una ventana abierta al conocimiento de nuevos mundos y de esta manera poder descubrir cuáles han sido también los hitos más importantes que a través de la historia han marcado este bagaje de conocimientos hasta llegar a los aspectos que se conocen actualmente como la lectura, la escritura y la oralidad. Dentro de esta unidad temática, nosotros vamos a trabajar conceptualizaciones sobre oralitura, el origen y la evolución de la escritura, los hitos en la historia de la lectura, la escritura y la oralidad, y también el desarrollo de la alfabetización tradicional. En primera instancia, Cristian, me gustaría que hagamos una pequeña reflexión. ¿Nos puedes realizar esta reflexión tan importante para poder iniciar con la temática que nos reúne el día de hoy? Bueno, muy bien. Recordando la necesidad de que nosotros nos estamos formando en la práctica docente y como futuros formadores que vamos a ser, pues es importante reconocer los diferentes tipos de lectura y aprender a reconocer diferentes preguntas. Acá tenemos esta breve narración que nos dice, cuando la luna llena se asoma sobre el río, el abuelo dice que las aguas se llenan de luz para guiar a los peces que vuelven a casa y nos hace unas preguntas, ¿cierto? ¿Quién crees que pudo haber contado esta historia? ¿Qué elementos la hacen especial o diferentes a un texto que leerías en un libro? ¿Qué es un signo lingüístico, no? Ahí es donde relacionamos la imagen y todos los elementos que nos puede llevar a algo que ya lo decía el padre de la lingüística, Ferdinand de Saussure, con respecto de la dualidad del signo, que también lo tomaremos más adelante, pero que esto es un abrebocas a los procesos cognitivos que estamos desarrollando, profe Jacqueline. Muchísimas gracias, Cristian. Y con esta información vamos a empezar con la primera parte de nuestra temática, que es esa historia que nos lleva a conocer
cómo se originó la lectura, la escritura y la oralidad. En este sentido, vamos a profundizar en gran medida frente a una conceptualización que es la oralitura, que muestra las primeras formas de conservar y de compartir el conocimiento con el tiempo, la necesidad de dejar huella a través de la escritura y los grabados de piedra, que fueron los primeros inicios de esa realidad que era importante que el ser humano la materializar a través de la escritura. Prácticamente esto viene a considerarse como la memoria escrita. Por su parte, ya la lectura viene a configurar un campo bien importante que es la comprensión de esos signos, ¿bien? Y en esa dinámica, pues conocemos que a partir de todo lo que corresponde a la evolución de la lectura, la escritura y la oralidad, el ser humano ha intentado en lo posible que todos esos matices, esos conocimientos que se manejaron en antaño, queden plasmados a través de distintos tipos de escritos. A través del blog que estamos proyectando en este momento, pues vamos a conocer algunos elementos fundamentales dentro de esa evolución que ha tenido la escritura. En primera instancia, pues vamos a conocer que dentro de esa evolución escritural está una escritura que se conoce como la cuneiforme. ¿Qué es la escritura cuneiforme? Resulta que durante muchos años las comunidades quisieron buscar métodos muy sencillos donde pudiesen expresar sus ideas, sus opiniones a través de ese conocimiento que tenían en el día a día. Pero a partir de esos pequeños elementos que se empezaron a conocer, empezaron a generalizarse. Y esa generalización permitió que la comunicación sea un poco más configurada a través de las distintas comunidades. Esta escritura, que fue a través de imágenes, de rasgos muy distintivos, se lo conoce como escritura cuneiforme. Esta escritura cuneiforme también forma parte del desarrollo de la cultura de los sumerios, que es aproximadamente en el año 3200 a.C., con distintos signos que permiten identificar precisamente esa estructura mental de la cultura de los sumerios. Cristian, me gustaría también escuchar de pronto que has escuchado, que has de pronto conocido o sabes sobre este tipo de escritura. Bueno, sí, es muy importante reconocer que ustedes con los profes de artística van a tocar un poquito del arte y cómo el arte rupestre también se configuró como una forma de escritura. Recordemos que más o menos hace más de 30.000 años, ¿cierto? Se representaban diferentes escenas de caza en primeros elementos de escrituras, como por ejemplo en las cuevas de la Cous, que era donde todas las personas pues que han evolucionado, ¿cierto? O nuestros antepasados escribían con sangre, ¿no? Es importante reconocer que los primeros elementos se aprendían a través de esta experiencia y que pues obviamente toda la historia de la escritura también tiene una trascendencia inclusive religiosa que viene desde Mesopotamia y que se viene desarrollando con la evolución de las lenguas, ¿no? Con las lenguas que inclusive ya hay muertas. Recordemos que las lenguas muertas ya no se hablan, pues precisamente porque ya están muertas. Entonces está, por ejemplo, el arameo, ya no la encontramos, ¿cierto? Como firme dentro de un vestigio que se pueda hablar, pero sí que tenemos toda la transformación a nivel de lo que han sido los jeroglíficos o todas estas escrituras antiguas cuneiforme y demás simbolismos que se representan, las evoluciones que se dan a través de los latinismos, ¿cierto? O diferentes procesos históricos, diacrónicos y sincrónicos, pues que han dado paso a la escritura tal como hoy la conocemos y las revoluciones, sobre todo el alfabeto, ¿no? A nivel fonético, fonológico, por ejemplo, el AFI ha sido el alfabeto fonético internacional que representa el sonido, pero acá, pues, en la escritura, pues tenemos muchos elementos propios de los símbolos y de la antigüedad. Muy bien. Y precisamente, Cristian, la cultura
los egipcios utilizaron un tipo de escritura que se basaba en la representación de los sonidos de los animales y luego más adelante otro tipo de sonidos. Este invento también ayudó muchísimo a que se reconfigurara esta escritura de los fenicios y se ampliaran las nuevas formas de difusión de la información. Mm, Luego de este tipo de alfabeto, pues prácticamente existió un antes y un después de la historia de la comunicación escrita y se empezó a simplificar y a, de alguna manera, resumir varias formas de escritura que permitieron en realidad configurar lo que actualmente se conocía como el alfabeto romano. El alfabeto romano ya fue un poco más asequible para toda la comunidad y esto permitió que sea uniforme un sistema de conocimiento y un sistema de escritura. Básicamente, pues a partir de los romanos, la modificación de ese alfabeto griego a través de las distintas estructuras, pues se empezó a crear algo que se conoce como el alfabeto latino, que es de donde nace nuestra lengua castellana, como lengua materna, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos la evolución de la escritura? Porque finalmente debemos nosotros conocer cuáles son nuestras raíces y que los estudiantes, nuestros niños, puedan conocer desde el aula todo ese contexto histórico que aborda la lectura, la escritura y la oralidad para finalmente configurar unas sociedades creativas, dinámicas, que en realidad a partir de la escritura pues se empieza a conocer esa situación actual en la que el hombre se circunda, ¿no? Y esa transformación también del entorno, porque finalmente la escritura es la forma gráfica de cómo nosotros podemos revelarnos ante la sociedad actual. Más adelante, dentro de nuestro blog, vamos a observar algunos hitos que se encuentran en temas de la lectura, la escritura y la oralidad. En esto, Cristian tiene bastante conocimiento frente a cómo esos hitos actualmente se convierten en referentes para nuestro proceso del desarrollo del ser humano. Correcto, sí. De hecho, todas estas situaciones de la construcción, como entendemos la escritura y la lectura, pues también tiene sus antecedentes a nivel neurológico, ¿cierto? Y neuropsicológico. Es decir, ha sido necesario que el cerebro evolucione a gran medida en la recompensa que debe hacer la comunicación interhemisférica entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Recordemos que en el hemisferio izquierdo se encuentra el área de Broca, que es el área que se encarga de producir el lenguaje, y el área de Wernicke, que es el área que se encarga de comprender el lenguaje, ¿sí? Porque es importante, porque pues estos dos elementos de nuestro cerebro que están en alguna circunvolución de Heichi, se llama, perdón, en una circunvolución de Broma, en una área de Brodmann, permiten pues que comprendamos el lenguaje y se abstraigan las palabras desde el inconsciente, ¿cierto? Subconsciente, para que nosotros las podamos pronunciar. De ahí que es muy importante que tengamos cuidado con los accidentes cerebrovasculares, con los golpes, con los derrames cerebrales. De hecho, miren que nos damos cuenta de la importancia de la funcionalidad de nuestro cerebro con accidentes que pasan a veces en casa a nivel cerebrovascular con familiares. Tal vez alguno de ustedes ha tenido pues la mala fortuna de que algún familiar le dio un derrame cerebral y de pronto perdió el habla o perdió el movimiento. Cuando eso sucede es porque el derrame ha ocurrido en el hemisferio izquierdo. Entonces, todo esto tiene también relación con la manera como nuestro cerebro se comunica y aprende a comunicarse y sobre todo cómo las neuronas, que es la comunicación que se le llama como neuraxis, ¿cierto? Una neurona se comunica con otra y permite que nosotros podamos abstraer los recuerdos o compartir esos conocimientos. Entonces, todos estos hitos de la lectura y la escritura y la oralidad, pues hacen parte de todo un proceso tanto físico, biológico y también cultural, porque nos habla bastante de la necesidad de la transformación de la lengua a través de varios elementos. Uno de ellos, la tradición oral, ¿sí? Recordemos que el que haya pasado
mi generación de boca en boca ciertos elementos, ciertos cuentos, la poesía, las narrativas, la literatura, me dice a mí de qué está construida esa generación, ¿no? ¿Qué es la tradición oral? Precisamente cómo se va pasando todos estos aspectos comunicativos o paradigmas comunicativos de abuelos a hijos, de hijos a nietos, a sobrinos, etcétera, a través de alguna situación. Un ejemplo son las recetas, por ejemplo, que nosotros sabemos hacer hoy en día, supongamos que los tamales, las empanadas, cómo se elabora, por ejemplo, el añejo, ¿cierto? Miren que el añejo en Nariño es muy particular, es una receta muy propia de nuestra tierra que no se la mira en el resto de Colombia, ¿sí? O que no se conoce normalmente porque ya utilizan otro tipo de masa, pero los nariñenses todavía a través de la tradición oral hacemos la receta para hacerlas bien conocidas empanadas de añejo, ¿sí? Ahora con el tiempo, pues estas comunidades, ¿cierto? Y toda la evolución que ha marcado esa tradición oral conjuntamente con la evolución del neurodesarrollo, ha permitido que nosotros vayamos evolucionando en la cuestión cognitiva y comencemos a hacer dibujos, transformaciones de lenguaje de manera más compleja, abstracciones, ¿cierto? Es por eso que los diferentes alfabetos que nosotros los conocemos desde el alfabeto fenicio, el alfabeto griego, el alfabeto latino, el alfabeto cirílico, el alfabeto árabe y el alfabeto hebreo, pues han dejado sus vestigios a través de los diferentes procesos de escritura y de lectura, desde la lectura silenciosa hasta la lectura en voz alta y hasta la forma como vamos conociendo, inclusive las representaciones de los signos desde diferentes teorías como Peirce, como Humberto Eco, ¿cierto? Y cómo además han ido evolucionando a través de las diferentes intervenciones o las innovaciones que se han hecho, ¿no? Por ejemplo, miren que la invención de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV, pues abrió las puertas para que las personas tuvieran acceso a los libros y al conocimiento, y entonces esto también nos hace pensar que todo esto tiene un origen filosófico desde la era aristotélica, platónica, desde el mito de la caverna, la importancia de reconocer la paideia como parte del conocimiento también de la escritura y la lectura, ¿cierto? Que era muy propia de Platón, ¿no? La obra célebre de Platón, La Paideia, a través de todo lo que es esta historia y cómo ha evolucionado desde lo escrito en piedra hasta hoy en día la lectura digital, profe Jacqueline. Bien, y mira que Cristian, dentro de los elementos que tú mencionas, efectivamente, pues ese paso del desarrollo de la alfabetización tradicional, que es otro de los subtemas que nosotros tenemos aquí en el blog que les estamos compartiendo, pues vamos a reconocer que desde esos tiempos remotos, nuestra comunicación que está basada en la oralidad, como son esos cuentos alrededor del fuego, esas canciones que se enseñaban a los niños y los relatos y valores y saberes que se compartían, pues se fueron transmitiendo de generación en generación y también a través de ese valor de la escritura para conservarlos precisamente en esa memoria colectiva. Generalmente uno piensa, ¿no? En muchas situaciones particulares, por ejemplo, la historia de un abuelo que haya contado. Yo creo que muchos tenemos esas historias que nos contaron nuestros abuelos o nuestros padres. ¿Qué guardas en realidad en tu memoria y qué mensaje le brinda ese contar de tu abuelo, ese contar de tu padre frente a esa historia, frente a esas dinámicas sociales en las que se encontraban en ese momento? Entonces vamos a mirar que pueden existir miedos, incertidumbres, tradiciones, creencias, costumbres. Pues básicamente ese es el toque especial que brinda todo este tema del conocimiento de esa oralidad, del conocimiento de esos procesos de alfabetización tradicional que empezaron a través de el comunicar, del hablar, del diálogo con el otro. Actualmente, pues ya estaríamos hablando de otras formas de comunicación, de otros diálogos, pero la base, la historia que circunda alrededor del fuego, alrededor de la chagra, en Nariño hablamos mucho de la chagra, o alrededor también de la comida, de la mesa, pues van a permitir conocer esa transmisión de saberes que hoy en día, pues prácticamente a través de las plataformas digitales han dado un vuelco total. No vamos a decir que está mal,
sino que a través de esas plataformas digitales nosotros tenemos la posibilidad de ampliar todos esos conocimientos y efectivamente poder tener una conceptualización más amplia de la vida cotidiana y de aquellos aspectos que no los podemos palpar, pero que sabemos que existen, como es la historia del otro, y que, bueno, van a constituirse en un elemento fundamental en todo este asunto sobre la difusión global, la inmediatez y todo lo que es el reconocimiento del otro. Esto que estamos nosotros mencionando, pues prácticamente está muy ligado a algo que se conoce como los géneros literarios y la cosmogonía. Resulta que a través de ese contar de las historias, en ese comunicar, pues existieron muchas formas de transmitirlo. ¿Y cómo se transmitieron? A través de lo que actualmente se conoce como géneros literarios. En ese entonces no se hablaba de géneros literarios, pero sí habían unas particularidades. Entonces vamos a ver que en los pueblos griegos lo que hacían era reunirse en los circos y a través del circo empezaban a contar, a relatar a través de los juglares, que eran las personas que finalmente transmitían de manera oral una historia. Y de pronto esa historia, al transmitirla de generación en generación, se iba modificando. Pero actualmente tenemos la dicha de poder hacer una clasificación de cómo fueron esos tipos de textos que hoy en día, pues, nos cuentan qué es lo que pasó en esos momentos. Algo bien importante es que los géneros literarios nos van a permitir que nosotros conozcamos un poco más a fondo de cómo la literatura empezó a fragmentarse de tal manera que sea más fácil conocer las características a raíz de temas, a raíz de pronto de las formas, cómo se expresaban dichos tipos de textos. Hay una cuestión que nosotros mirábamos en la pista uno y estaba relacionado directamente con las tipologías textuales. Pero antes de hablar de tipologías textuales, hablábamos de macroestructura, superestructura y microestructura. Precisamente eso se hizo para poder sesgar los textos de tal manera que sea más fácil su estudio. Actualmente, dentro de las dinámicas que nosotros tenemos, pues vamos a conocer que estos géneros literarios pues van a tener otros géneros pequeñitos ahí mismo. Digamos que tienen unos hijos esos géneros literarios y se los conoce como subgéneros literarios. Y esto va a permitir pues que actualmente nosotros hablemos de diferentes tipos de textos. Por ejemplo, una cosa es leer un cuento y otra muy distinta, un microcuento. Un cuento podríamos decir que es el texto de Caperucita Roja, La Bella Durmiente, o textos como los escritos por Lovecraft, o textos como los que escribe Edgar Allan Poe. Esos serían cuentos. Pero microcuento ya tiene unas ciertas características y los delimitan. Un microcuento muy conocido es el de Augusto Monterroso, conocido como El dinosaurio, y dice de la siguiente manera el cuento. Cuando, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y se acabó el cuento. Pero a raíz de eso hay una infinidad de significados, de interpretaciones que se realizan y que pues básicamente la pista número 4 nos va a ayudar muchísimo para poder entender desde el nivel literal un texto de cualquier índole. Y me gustaría, Cristian, que hablemos un poco más de esos subgéneros literarios que pues prácticamente van a ser parte importante para conocer la pista número 3 que está enfocada sobre todo en conocer el origen del universo. Ok, bueno, algo importante también de rescatar que está unido a estos géneros literarios es la misma alfabetización, comprendida como ese método de enseñanza de la escritura y la lectura, ¿cierto? Con los profesores de informática, ustedes también van a estar trabajando un término nuevo sobre alfabetización digital, que va muy unido a las nuevas formas como estamos aprendiendo a desenvolvernos en la web, ¿no? Ahora bien, dentro de los géneros literarios, pues están el género narrativo, está el género lírico, está el género dramático, ¿cierto? En donde exponen, sí, por decir alguno de estos géneros,
diferentes subgéneros o diferentes formas de escrituras o textos que nosotros nos vamos a ir encontrando a lo largo de las diferentes transformaciones que se hacen, bien sea en la tradición oral o bien sea si usted es un profe en formación que le gusta la escritura, que le gusta tal vez navegar por este mundo de la fantasía a través de la poesía o de la creación de la novela o a través de inclusive la creación de las canciones o de los villancicos, ¿cierto? Todos estos elementos hacen parte de la manera como nosotros vamos transformando las nuevas narrativas y las nuevas situaciones a las cuales nos estamos enfrentando con las nuevas maneras de ver la orolitura, ¿no? Orolitura, que viene muy propia también de los nuevos términos contemporáneos y que por cierto en la Universidad de Nariño tenemos talleres muy importantes que nos desarrollan estas partes literarias para poder hacer parte, ¿no? Ustedes quedan cordialmente invitados, pueden, por ejemplo, pertenecer al taller de escritores Aguasca, ¿cierto? Que su sede está en la BIPRI, en la sede de la Panamericana, y que es un taller de mucho reconocimiento en donde ustedes pueden aprender a escribir diferentes tipos de textos, a hacer ponencias sobre esos mismos textos y cómo pues se va desarrollando todas estas situaciones de los subgéneros literarios, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de los subgéneros literarios, nosotros podemos hablar de que en la antigua Grecia, Aristóteles, inclusive en el siglo IV antes de Cristo, pues habló de tres grandes formas de expresión literaria. Esas tres grandes formas, pues fueron la narrativa, la lírica y la dramática, y con el tiempo esas categorías fueron evolucionando a lo que permite hoy en día reconocer diferentes tipos de textos a los cuales nos enfrentamos. Por eso en la guía ustedes van a encontrar diferentes actividades con preguntas como por ejemplo cuál es el tipo de texto que está leyendo para que ustedes reconozcan el género literario al cual se están enfrentando, ¿cierto? Uno de los autores, por ejemplo, del género narrativo es Genet de 1998, nos explica que en la narrativa siempre hay una organización de los hechos, de las maneras. Por eso la profe Jacqueline dice que es muy importante que en la pista 4 nosotros pongamos atención a aquello que es la lectura literal, ¿cierto? Para que nosotros podamos mirar esos subgéneros narrativos que hacen parte de esos subgéneros literarios, como son, por ejemplo, el cuento, la novela, el mito, la leyenda, la fábula, la epopeya, los cantares de gesta que también comentaba la profe Jacqueline, o la crónica, ¿no? Y asimismo en los géneros líricos, pues nosotros podríamos tener unos subgéneros líricos que pueden ser la oda, la égloga, la elegía, la sátira, el himno, ¿sí? El madrigal, la canción, el villancico. Entonces, miren cuántos subgéneros que nos encontramos a través de los géneros grandes, ¿cierto? Y por ejemplo, del género dramático encontramos otros subgéneros como la tragedia, la comedia, el drama, el auto sacramental, ¿cierto? El entremés, el sainete, la farsa, ¿no? Por ejemplo, ahorita los que se han visto el Chavo del Ocho, en muchos capítulos iniciales siempre decía, y en esta ocasión con un entremés para ustedes, y ponían pues claramente un entremés que era una pieza corta, ¿cierto? De carácter humorístico que le hacían dar al público. Entonces el entremés del Chapulín Colorado, el entremés del Doctor Chapatín, ¿cierto? Cuando luego ya venía pues el capítulo completo del Chavo del Ocho. Entonces, miren la importancia de reconocer todos estos géneros y sobre todo también los géneros híbridos, ¿no? Entonces, ahorita complementa la profesora, pero ya en los géneros híbridos nosotros hablamos de la novela gráfica, del microrrelato ilustrado, de los libros con álbum, de la fanficción, ¿cierto? De la poesía visual, de la virtualidad, de la narrativa transmedia, de los textos multimodales que hacen parte hoy de todo este compendio de la escritura y la lectura, la ciberpoesía o la literatura hipertextual, ¿no? Entonces, miren que tenemos bastante trayectoria a través de la tradición oral, profesora Jacqueline. Muy bien. Hay algo muy particular, Cristian, y que usted también lo tocó muy detalladamente, y es que el asunto de los géneros híbridos y las nuevas formas de escritura, pues están en un universo que, como es, en realidad actualmente estamos cambiando constantemente. La tecnología nos ha obligado a construir y romper una infinidad de paradigmas,
pues también la literatura ha ampliado sus fronteras. Y en esa ampliación de fronteras, pues va a mezclar distintos géneros, por eso se llaman híbridos, que permiten de alguna manera ser más visuales, más atractivos, sobre todo para las nuevas generaciones. Un caso muy particular es una excelente obra del autor mexicano, se llama Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y esta excelente obra narra pues la historia de México, se ubica en un panorama desolador, triste, trágico, donde los fantasmas empiezan a tener un auge bastante importante dentro de la obra. Si la persona no está muy interesada en este tipo de textos, simplemente lo deja y ya. Pero para las nuevas generaciones se ha construido Pedro Páramo, pero con un diseño gráfico tan enriquecedor que te transmite ese mensaje, te transporta a esa realidad que menciona Juan Rulfo. Entonces, actualmente ya los jóvenes pueden acudir a la obra, pero de manera gráfica, y esa se la conoce como novela gráfica. Y así poco a poco se ha ido construyendo diferentes formas de cómo transmitir esa comunicación escrita a través de los microrelatos que son ilustrados, a partir, por ejemplo, de la poesía visual, donde las poesías empiezan a tener formas. También podemos hablar de la ciberpoesía o de textos que vienen a ser como el Frankenstein de varios textos, nuevas formas de escritura. En esta dinámica, los subgéneros literarios van a ser importantes para el maestro de educación básica primaria porque va a permitir que los estudiantes no solamente conozcan esa historia de las diferentes formas de escritos, sino que también sea consciente que los niños pueden en realidad construir nuevas escrituras y que podemos nosotros desde el aula potencializar esas habilidades que tienen los niños a partir, por ejemplo, del mismo garabateo que él tiene, porque esa es una forma de transmitir sus sentires. Dentro también de los subgéneros literarios, también estamos hablando de los subgéneros temáticos, que es algo que poco se habla, algo que poco se conoce. ¿Qué pasa con esos subgéneros literarios? Pues también es temáticos. Están más enfocados sobre todo en los sentimientos, las sensaciones, los mensajes que quiere transmitir cualquier tipo de texto. Y en esta dinámica podemos mirar, por ejemplo, que dentro de un diálogo, cuando nosotros leemos un poema y identificamos qué es lo que piensa cada uno frente a ese poema, vamos a tener en cuenta que las formas de comprender ese poema van a ser distintas y las sensaciones y los sentimientos van a ser diferentes. Y en este sentido, pues hay poemas que nos van a transmitir amor o desamor, hay textos que nos llevan inmediatamente a la aventura, hay otro tipo de textos que nos reflejan más misterio y suspenso o se enfocan en la fantasía y la ciencia ficción. Estos ejes temáticos, digamos así, que manejan los diferentes tipos de textos, pues permiten también reconocer que las personas somos mayormente inclinadas a un tipo de texto más que en otro. Y esa es nuestra misión como docentes, poder reconocer que nuestros estudiantes pueden ser eh, atrapados por la lectura a partir de esos sentimientos y esas sensaciones que puede provocar distintos tipos de textos. Particularmente, a mí me encanta mucho todo lo que está enfocado en misterio, terror y ciencia ficción. Y ese es el tipo de texto que a mí me llama mucho la atención. Y eso los leo con gusto y con amor y sentimiento. Cristian, ¿cuál te gusta? ¿Qué tipo de género te encanta? El terror. El terror es El súper terror. importante y además de que mira que tú me haces recordar de que no solamente la lectura y la escritura tienen que ser textual, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo una película en cine, estamos haciendo también un proceso de lectura y cuando estamos pensando en la manera como nos está impactando o estamos comentando con nuestro compañero, compañera o compañere,
acerca de esta película, pues estamos escribiendo también, ¿no? Entonces miren que los géneros también se transforman y se pueden exponer a través del habla. Muy bien. Mira que durante todo este tiempo, Cristian, hemos sido un poco más dentro del tema de la historia, de conocer qué es lo que está pasando más allá de lo que viene en nuestra existencia, ¿no? Y es también trascender e ir más allá a través de esos lugares, sentimientos, tiempos, distancias que se establecen en la lectura y la escritura. Ahora, mi pregunta se enfocaría en lo siguiente: ¿qué tipo de texto te llama más la atención? ¿Qué texto en realidad te permite ser tú y te permite también hacer un análisis muy introspectivo que en realidad te encante, te guste y te sientas más una persona de cambio? La lectura es precisamente eso. Y mis queridos estudiantes y futuros docentes, nuestra misión como profesores en realidad es poder descubrir qué es lo que hace particular a nuestro estudiante y a partir de esas particularidades también poder identificar qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona, porque esa va a ser nuestra herramienta para poder lograr en nuestros niños cambios y para hacer sujetos críticos. Este escenario nos permite identificar precisamente que la lectura y la escritura son mucho más que palabras, sino que va más allá de transmitir solamente conocimiento, sino más que todo de sentir ese conocimiento y de lograr precisamente una vida un poco más amena a través de la lectura, pero que no solamente se quede en ello, sino que lo plasmemos en escritos y que podamos contar y llevar a nuestros estudiantes a poder identificar nuestras vivencias, nuestras costumbres y nuestras realidades. Con esta parte ya final, los invito simplemente pues a nuevamente desempolvar aquellos libros que los llevaron a transportarse a mundos posibles y precisamente identificar qué es lo que yo quiero hacer con mis estudiantes cuando yo sea docente de aula. Ok, gracias, profesora. Y recordemos algo bien importante ya para despedirnos. Ya le cedo la palabra para que se pueda despedir, que toda esta historia de la que usted cuenta o de la cual está hablando nos relaciona bastante acerca de la pregunta, sí, de nuestra pista, que les invitamos a consultarlas. Ahí le dejamos una pequeña tarea sobre el origen del universo, algo que está muy relacionado con una temática principal y transversal a todo lo que hemos hablado y a todas las 9 áreas, que es lo cosmogónico, ¿cierto? La cosmogonía como esos relatos míticos relativos a los orígenes del mundo, o como esa teoría científica que nos habla del origen y de la evolución del universo, desde dónde está creado el hombre, cómo se vino dando toda esa evolución de la construcción como ser social, de la construcción como persona, de la construcción como signo, como símbolo, como señal y como hombre mismo, que hoy en día pues ya evolucionados nosotros, hombres, mujeres, hacemos parte de todo ese proceso que ha pasado de generación en generación, en donde empezó desde lo mítico con las cavernas, ¿cierto? Con los ancestros, hasta hoy en día, en donde ya utilizamos teclados virtuales, donde utilizamos inteligencia artificial o realidad virtual para poder escribir y para poder leer. Entonces, con esto y cediéndole la palabra a la profesora Jacqueline, pues yo me despido de ustedes. Ha sido muy placentero, como siempre, estar de parte del conocimiento y de la reflexión, y por supuesto invitándolos a que puedan participar en los foros de dudas si tienen alguna consulta, o por los canales institucionales donde nos pueden pues compartir todas sus inquietudes, ¿no? Siempre estamos prestos. Profesora Jacqueline, le cedo la palabra. Gracias a todos ustedes, queridos estudiantes. Gracias, Cristian, por este espacio tan ameno de comunicación y de diálogo muy asertivo. Y los esperamos en una siguiente pista. Chao, chao.